Para entender los problemas sociales y jurídicos, es necesario analizarlos con criticidad y objetividad. Más que Derecho es un espacio universitario de la carrera de Derecho para conversar sobre temas sociojurídicos. Comenzamos. De hecho, ya pasando al segundo segmento que vamos a tener el día de hoy, hablando de las elecciones del 2024, que bueno, nada más así rápido y ya más a título personal y leyendo otro tipo de opiniones, y creo que será un punto muy importante de inflexión para los dos países, sobre todo por las elecciones, ¿no? Por eso es lo que considero. Y hablando de lo que usted comenta de cara al 24, demócratas, que lo más probable es que se diga que vaya a ser Joe Biden, pero también, por lo más probable, ¿no? ¿Quién sabe? Que bueno, también su presidencia ha dejado mucho que desear. Exactamente. Y con los republicanos, pues ahora sí que es una pugna interna y externa, porque Trump pues llegó en 2015, 2016 allá a simbrar a ese partido. Y ahora sí que como quien dice, no hay ni a quién irle, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro punto, pero de todos esos candidatos, maestra, ¿cuál ve más fuerte? Ya mencionaba Donald Trump, no ve tampoco a Ron DeSantis. ¿Cuál otro es el que le merece una opinión? Dentro del Partido Republicano, mire, en mi consideración, dentro de los republicanos, Ramaswamy es una persona bien fuerte dentro de los republicanos, porque es una figura nueva. Inclusive él es un hombre de negocios, igual que Donald Trump. Exactamente. Sí, de hecho, él está poniendo dinero propio para su campaña. En Estados Unidos las campañas presidenciales se viene la mayoría por donaciones. Es muy diferente a lo que tenemos el sistema de México, ¿verdad? Él está subsidiándose esa campaña. También otra cuestión que los republicanos apoyan mucho es por la cuestión de que él, pues, viene de padres, pues, migrantes, ¿verdad? Eso es fuerte. Y también otra cuestión es que, en mi parecer, muchos republicanos internamente ya no apoyan a Donald Trump por lo que pasó cuando fueron en el Congreso. ¿En el Congreso? Sí, en enero, el 6 de enero, que fue en el 2000. El asalto al Congreso del 2021. Al Congreso del 2021. Entonces, por esta cuestión, muchos republicanos pues le han volteado la espalda a Donald Trump. Sí, inclusive cuando él decía que él había ganado las elecciones, muchos republicanos decían, pero es que yo no puedo seguir apoyando a esta persona que está mintiendo. Claro. Sí, ellos sabían por eso, pero sin embargo, Trump está fuertísimo. Otra persona que se veía que estaba muy fuerte dentro del Partido Republicano era el gobernador DeSantis, el actual gobernador de Florida. El que peleaba contra Disney, ¿no? El que peleó contra Disney, sí. Porque Disney sabemos que pues públicamente él da dinero dona a los dos partidos, pero se sabe que tiene más ideologías. Lo que se dice más progresivas. Progresivas, exactamente. Entonces, pues sí, ahí hay un debate, ¿verdad? Porque Florida, pues, es un estado sumamente rojo, ¿verdad? Entonces ahí lo azul sería, pues, Disney. Sí, claro. Entonces, pero la cuestión fue también que DeSantis, igual que Trump, a mi parecer, tuvo políticas que ya las vimos en meses pasados, extremas, hacia con los migrantes, por ejemplo. Siendo que Florida es un país donde hay muchísima migración y más latina. Claro. Sí, entonces, bueno, él se veía fuerte, sin embargo, no está tan fuerte ahora como Trump. También Haley, también ella es muy fuerte. Ella fue embajadora de Estados Unidos para las Naciones Unidas. Fue gobernadora del estado de Carolina del Sur. Otro estado que es realmente importante para los republicanos. Es un estado sumamente rojo. Y ella también se ve fuerte, y también por el hecho de
ella también migrante, de Ujú. padres migrantes, y también por el hecho, pues, de haber estado como gobernadora en el partido de Carolina del Sur, pero también porque es mujer. Ok. Y, entonces, pues, si lo vemos, son todos hombres, Sí. ¿no? Dentro del Partido Republicano. El último que me parece fuerte, pero no tanto, es Pence, Ok. el ex Vicepresidente. vicepresidente cuando estuvo Donald Trump. Sí. Y la cuestión ahí fue que cuando pasó lo del asalto al Capitolio, Pence públicamente hubo un corte, un distanciamiento público entre los dos, siendo uno presidente y el otro vicepresidente, y que habían trabajado juntos, y ocurrió esto que fue inaudito, ¿verdad? Sí. Y ahora ya vemos que ayer pasó algo histórico en el Ujú. Congreso de los Estados Unidos, y el que fue el vocero Ujú. del Congreso ya fue destituido por otro republicano de extrema derecha, por la cuestión que él dijo que iba a apoyar en ciertas políticas a los demócratas. Una pugna muy, Ujú. muy fuerte que existe Sí. dentro del Partido Republicano, Sí. muchas cabezas que quieren sobresalir. Sí. Y bueno, Paulina, yo sí te quisiera también preguntar a ti, y sobre todo relacionando aspectos y nociones del derecho internacional, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué dicen que quieren invadir México, ¿no? Esa situación, cuando se repite muchas veces un eslogan o un tipo de campaña, pues puede llegar hasta ser verdad, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo ves esta situación, este punto? Bueno, Estados Unidos pues ha utilizado como parte político decir que quiere invadir México por cuestiones del, más que nada, del narcotráfico, que quiere, bueno, dijo que el narcotráfico ya querían ver si, o más bien están intentando hacer que sea un tema de terrorismo. Ujú. Entonces, pues principalmente querían volverlo tema de terrorismo para poder tener como decir, podemos invadir México en cuestiones que a nosotros nos afecta, Ujú. pero pues encuentras temas donde dices dónde queda la soberanía de un país. Claro. Entonces, pues la soberanía es, bueno, la definición de soberanía es la comunidad capaz de gobernarse plenamente a sí misma Ok. en una forma independiente. Entonces, pues no es como que otro país pueda venir y decirte qué puedes o no hacer, o más que nada venir con armas, con pues sí, armas, y venir a invadir el país y decirte, no, tú no sabes gobernarte, entonces venimos nosotros para que decirte cómo tú tienes que controlar el narcotráfico. Y pues sí debe tener la capacidad necesaria para imponer su propio ordenamiento jurídico y tener relaciones internacionales con el resto de la comunidad internacional. Entonces creo que la campaña que está haciendo Estados Unidos, diciendo que que quieren venir a invadir México, pues vulnera totalmente la soberanía que tiene un país, y no solo México, sino cualquier país goza de ese derecho que tiene. Y pues sí, yo digo que totalmente es como campaña política, porque también incluso en la campaña del Trump se hablaba mucho de deportaciones, cuando Trump, bueno, en la campaña que hizo antes de ser presidente, y si te fijas en las estadísticas, él tuvo menos deportaciones que el presidente anterior, Obama. Ajá. Entonces ahí es cuando tú dices, es algo ilógico que tú vayas a hacer campaña diciendo que eres pues sumamente no poder, o sea, pues sí, ya es más como entre racismo, xenofobia, y que las estadísticas digan totalmente lo contrario. O sea, al contrario, pues en vez de estar deportando personas, tu gobierno anterior tuvo más deportaciones que tú, y tu campaña fue principalmente para eso. Se habló mucho de hacer muro entre Estados Unidos y México cuando ya existía una frontera, y pues ya, o sea, hablaba mucho eso de la xenofobia que tenía Estados Unidos, y principalmente
eso hacía que las personas en Estados Unidos tuvieran ese tipo de discriminación hacia los migrantes, o aunque no fueran migrantes, a las personas que podían ir de visita, o que más que nada escuchaban de que hablar en español a una persona y pues los discriminaban, les decían de que vete a tu país o comentarios así. Entonces como se incitó al odio hacia el país, como él dio estadísticas y pintó a México como si fuera de lo peor. Entonces, pues lo que dice un presidente, o más que, bueno, en ese caso era un candidato, tiene mucho poder hacia las personas, porque Claro. hay muchas personas que pues son sumamente nacionales en Estados Unidos o en cualquier otro país. Entonces lo que te diga un representante lo tomas a sangre pura y pues tiendes a seguirlo, y así empieza el odio, la discriminación, todo eso que dejaron de dar apoyo a hay muchas personas en Estados Unidos que son mexicanas pero tienen la doble nacionalidad. Ujú. Y pues incluso a ellos las personas americanas no las consideran a ellas ciudadanas, a pesar de que tienen sus papeles arreglados. Ellos dicen, para ellos siguen siendo migrantes, y incluso y los inculpan de una economía, de que es que tú vienes a quitarnos, a robarnos la economía de México, regrésate a tu país. Pero más que nada empezó, bueno, tiene años siendo ese odio, pero Trump todavía lo incrementó con su candidatura, y aún así hasta la fecha los candidatos para las elecciones del 2024 han tenido su postulación diciendo eso. Por ejemplo, bueno, más adelante vamos a hablar sobre lo que han dicho los candidatos sobre los migrantes. Ujú. Pero pues eso es principalmente lo que pasa. Sí. Y siguiendo lo que comentaba Paulina, maestra, y ya para pasar al último bloque, que es el del fenómeno migratorio, hablaba mucho de la soberanía, de este término, ¿no?, teórico, que le gusta mucho a los abogados y a las abogadas. Y bueno, también, ¿por qué no?, a AMLO, ¿no?, cuando mencionaba esto del término de la soberanía energética. Este tipo de cosas que a veces, dependiendo de quién lo estire y quién lo afloje, es como se usa ese término. Pero hablando del tema del fenómeno migratorio, sobre todo, ¿no cree usted también que ya haya habido alguna vulneración al término de la soberanía por la política pública de México, por las presiones que se ejercieron sobre todo en la administración pasada de Trump y con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y que se hablaba también de el muro, tal cual ya lo estamos poniendo, lo estamos reforzando, pero el muro es México, en la frontera sur? Por eso hablamos también de este punto de la política pública de México, y cómo depende mucho de cómo Estados Unidos lo tuerza a su parecer, ¿no? Hay una frase muy típica que se menciona de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que usted opina, ¿no?, también de este punto? Sí, bueno, he escuchado ya al presidente López Obrador que él ha mencionado mucho lo que se habla, pues, de hecho en las clases que yo imparto aquí en la Universidad, Derecho Internacional Público y Tratados Internacionales, del principio de no intervención y soberanía de los pueblos, ¿verdad? Sí. Entonces, un principio de territorialidad también. La cuestión aquí es que ahora él está manifestando eso cuando, en específico, gente del Partido Republicano hizo mención a que que por qué no se mandaba a las tropas norteamericanas a México, y que ya este problema de el tráfico de drogas ya se tomara como un problema terrorista. Entonces, para poder de alguna otra manera ahí abrir campo en el derecho internacional a una intervención, ¿verdad? Y ahí fue donde contesta AMLO, que a mi parecer fue muy bueno. Sí. Esa política que él tiene, claro, o sea, nadie puede venir a México a tomar jurisdicción, ¿verdad?, por su propia cuenta. Pero también quiero mencionar algo. Sí. Si nos ponemos a analizar, cuando Trump estaba en la presidencia, yo recuerdo muy bien que él fue a Washington, D.C., cuando estaba Trump, y
le llevó flores a Lincoln. Sí. Y esto fue cuando fueron los eventos de todos estos eventos que hubo, pues de muchos asaltos a monumentos en Washington, D.C. A mí inclusive me tocaron porque yo estaba viendo ahí. Uh-huh. Entonces, y por las manifestaciones, ¿verdad? La cuestión de Black Lives Matter y todo esto. Sí. Entonces, él va y lleva flores, diciendo, a mí me pareció que fue públicamente, mira, viene otra persona de otro país a llevarle flores a Lincoln, que fue una parte importante, de hecho, o sea, en México tenemos hasta un monumento en la Ciudad de México a Lincoln, todo, o sea, fue una parte importante, pero para la política exterior de Estados Unidos y México, pero eso sí se me hizo como que es lo que los medios de comunicación quieren, y ahora ya muestra un compadrazgo con Donald Trump, en donde Donald Trump anteriormente, desde que inició su campaña hasta casi ya acabar, pues como dice Paulina, Uh-huh. le echó a México y nos dijo, ¿verdad? México está mandando a lo peor de la a lo peor. Entonces, ese discurso se utilizó de alguna u otra manera y pues ocasionó, como dice Paulina, cuestiones de racismo, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, esa política a mí, que al último de la presidencia de Donald Trump, López Obrador hizo esto, y ahora con misma gente del Partido Republicano hace lo otro. Yo opino que México y Estados Unidos, es muy difícil para que realmente nosotros dos, o sea, como países, vamos a entrar en guerra. Okay. Es completamente difícil. Yo, a mi parecer, estamos tan completamente ligados en muchas cosas, en cuestiones de comercio, de política, simplemente porque nosotros estamos al lado de Estados Unidos, y si otro país quiere invadir Estados Unidos, México es un punto sumamente importante. Entonces, por esa cuestión también, yo opino que, ya por último, que México no va a ser nunca un país de izquierda, ¿verdad? Uh-huh. A como se ve países como Cuba o Venezuela. Ese es mi parecer, por la cuestión de, como usted dice, está al lado de México. Claro. De Estados Unidos. Sí. Claro. Y sí, una cuestión hasta ahí histórica, ¿no? Con lo del telegrama que hubo en la Primera Guerra Mundial. Bueno, Uh-huh. un sinfín de cosas que se pueden hablar, pero que ya sería para otro programa. Y bueno, para ir cerrando acá con Paulina, con este tema y hablando del fenómeno migratorio y lo que también ibas ahí a comentar sobre los candidatos, ¿no? Que tienen el fenómeno migratorio en pugna. Uh-huh. Al final, Paulina, también las personas, las que quedan en medio, los migrantes, que es una situación humanitaria sin precedentes, son los que quedan descobijados, ¿no? Son los que sufren, y sufren esas actitudes que ya comentaban, la xenofobia, el racismo, la discriminación, ¿no? ¿Qué es lo que tú dirías sobre este punto? Bueno, es que también tiene mucho que ver con los discursos políticos que han dado los precandidatos, y hay en específico 4 que han establecido muy su punto de vista. Y bueno, lo que ellos critican hacia el gobierno de Biden es que decían que la frontera sur estaba totalmente abierta. Uh-huh. O sea, no es que la frontera sur está totalmente abierta, y es algo que no se puede tolerar siendo nosotros Estados Unidos. De hecho, Tim Scott dijo que era para Estados Unidos muy peligroso y muy inseguro que pues estuviera abierta. Después Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida, indicó que dejar la frontera abierta era más que nada tenían que cerrarla porque era su soberanía nacional, o sea que no podían, al cerrarla más que nada es no dejar pasar a ningún tipo de gente, tengas o no tengas papeles. Entonces decía que pues invadía su soberanía nacional,
y pues que porque, o sea, más que nada criticaban que porque estaba abierta de par en par. También Christine, que es el exgobernador de New Jersey, decía que no se estaba haciendo cumplir la ley por esta misma cuestión y que pues tenía que cambiar. Y Nikki, que es la exgobernadora, dijo que por qué Biden había dicho que podían ir los migrantes, que por qué los estaba dejando pasar. Y pues yo digo que son, o sea, si te pones a ver estadísticas, son como discursos engañosos, cuando hablas más que nada de una frontera totalmente abierta, porque es falso, no está totalmente abierto. Y ellos decían que habían entrado 6 millones de personas ilegalmente, cuando, pues sí, o sea, entraron 6 millones, pero fueron deportados, ¿cuántos? O sea, ellos nada más dijeron, entraron 6 millones, entonces eso nos están invadiendo nuestra soberanía nacional, eso es muy peligroso, eso es inseguro, pero pues no están como diciendo toda la verdad sobre cuánto es. Por ejemplo, hubo, 364,000 reportes de inadmisibilidad, o sea que no entraron, y que hubo 564,423 expulsiones bajo el título 42, y que no solo hubo 6 millones de entradas ilegales, como dicen más que nada como los republicanos que critican al gobierno de Biden, sino que en esos, ¿cuántas veces esas personas intentan ingresar y los agarran? O sea, sí, entraron, pero no se quedaron ahí, fueron deportados. Y bueno, dice que, pues sí, o sea, en esas estadísticas que están dando no se están contando las deportaciones que se hicieron, y que de esos 6 millones no se quedaron ni siquiera el 90% dentro de Estados Unidos, y que los republicanos no están diciendo eso, solo lo están agarrando como campaña y diciendo Biden no hizo bien su trabajo, es tiempo de que se cambie esto y que sigamos nosotros. O sea, está diciendo, ustedes no hicieron bien su trabajo, nos toca a nosotros defender nuestro propio país, porque ahí están metiendo aparte la nacionalidad. Entonces están diciendo, tú como presidente, ¿cómo estás dejando que afecten a tu propio país? O sea, ¿dónde está tu amor a la patria? ¿Dónde está tu tío Sam? ¿Dónde está todo esto? Y nosotros sí lo vamos a hacer si tú no lo haces. Entonces es como la principal excusa que están poniendo ellos para no dejar pasar a los migrantes. Para justificar sus acciones. Ajá. Muy bien. Pues bueno, yo creo que dejamos ahí a la audiencia pensando, ¿no?, sobre todo este tipo de temas. La realidad es que hay una recomposición en cuanto a las relaciones, y como usted decía, maestra, social, culturalmente, económicamente, y en temas que tienen que ver con la población hay una reconfiguración, y apenas es el asomar de este tipo de circunstancias que vamos a ver, creo yo, en el 2024, ¿no? Y todos estos términos también que mencionaba aquí Paulina, pues también son muy relevantes, ¿no? Cómo se justifica ese accionar en base al nacionalismo, ¿no?, exacerbado que se tiene en la mayoría de los políticos estadounidenses, ¿no? Y que ahora lo han hecho más claro, ya sin vergüenza, ¿no? Pero bueno, yo les quiero agradecer muchísimo, maestra Mariana Paola Berumen Muñoz. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias a Paulina Vázquez, discúlpame. Muchas gracias por tus comentarios también. Y pues bueno, mi nombre es Osvaldo Valenzuela, y nos vemos en un nuevo programa de Más que Derecho. Para entender los problemas sociales y jurídicos es necesario analizarlos con criticidad y objetividad. Más que Derecho es un espacio universitario de la carrera de Derecho para conversar sobre temas sociojurídicos.